tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del seminario del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAM Iztapalapa. Hoy es jueves 11 de agosto del 2022 y en esta ocasión tenemos un invitado que también viene a proponernos temas muy interesantes que pueden ser motivo de alguna exploración en conjunta con nuestros investigadores o nuestros alumnos. Recuerden que la intención fundamental del seminario es servir como un espacio de reunión de la comunidad de las ciencias y tecnologías de la información y también servir para, justo como lo mencionaba, construir esos puentes de colaboración entre al interior de la academia e incluso desde la academia con la industria, con los consultores, etcétera. Muy bien, entonces me da gusto recibir al doctor Benjamín Moreno Montiel. Ya en sus pantallas debe aparecer el título de su presentación. El profesor nos pidió que le permitiéramos no aparecer en pantalla porque tiene problemas con su ancho de banda. Sin embargo, como marca la costumbre de nuestro seminario, antes de cederle la palabra, vamos a leer una semblanza profesional de nuestro invitado. Y dice así: el doctor Benjamín Moreno Montiel realizó sus estudios de licenciatura en computación en el 2007 en la UAM Iztapalapa y posteriormente realizó estudios de maestría en el 2009 y de doctorado en el 2017 en el posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información de la misma institución. Desde enero de 2015 es profesor temporal del Departamento de Ingeniería Eléctrica, donde ha impartido más de 70 cursos de casi toda la licenciatura y algunos otros en la maestría de Ciencias y Tecnologías de la Información. El doctor Moreno Montiel ha presentado más de 15 trabajos en congresos internacionales y cuenta con varios artículos en revistas especializadas y memorias de congreso. Ha dirigido más de 15 trabajos de proyecto terminal para licenciatura, servicios sociales de la propia universidad y actualmente cuenta ya con 3 alumnos graduados de la maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información. Sus líneas de investigación son el aprendizaje maquinal, el cómputo paralelo, el procesamiento del lenguaje natural y la simulación discreta. Doctor Benjamín Moreno Montiel, es un gusto tenerlo con nosotros y adelante, por favor. Bienvenido. Sí, gracias por la presentación y gracias a todos los que están conectados a lo que es esta plática. Como lo mencionó el profesor Marcelín, lamentablemente no tengo una conexión de internet lo bastante amplia para poder transmitir mi video, pero sin embargo, si existe algún desfase en cuestión del audio, también les agradecería que me lo hicieran notar para que no haya algún tipo de hueco dentro de la presentación. Bueno, en esta plática voy a presentarles un trabajo que se hizo de colaboración con lo que fue el Departamento de Lingüística de la UNAM. Ya tiene un rato en el cual exploré un poco esta área de conocimiento y de ese pequeño o de esa pequeña estancia que estuve haciendo allí, pues se desarrolló un sistema de predicción del efecto de contextos en palabras similares utilizando K-medias. Entonces, prácticamente vamos a dar un breve repaso o vamos a introducir un poco en el mundo del procesamiento del lenguaje natural y vamos a ver cómo técnicas del aprendizaje maquinal clásicas o que parecen a lo mejor muy triviales dieron como solución una de las tareas que se propuso en un evento internacional, el cual también lo vamos a describir y vamos a ver cuáles son los resultados que obtuvimos. Bueno, esta presentación la dividí en los siguientes 6 puntos. El primero de ellos, que es la introducción, nos va a permitir pues manejar lo que son en esencia las áreas de conocimiento que vamos a presentar en esta charla. Después veremos en la parte de los antecedentes sobre todo 2 medidas de similitud que nos ayudaron mucho a comprender cómo poder
diferenciar palabras dentro de una serie de contextos y pues obviamente las vamos a manejar un poquito fuera de la formalidad, más con diagramas, más con cosas o elementos que ustedes van a observar a lo mejor por primera vez y se van a hacer partícipes de esta área de conocimiento. Después veremos un poco acerca de lingüística computacional, que el objetivo de ver esta área, que es una área de investigación muy fuerte en la última década y en estos años del 2020, nos va a permitir introducir al mundo de la representación vectorial de palabras, que es el cuarto punto, en el cual vamos a ver dos métodos para representar las palabras como si fueran vectores de cierta información y vamos a tratar de igual explicar qué son estas dos formas de representar las palabras. Y después pues, ya presentaremos lo que es el sistema que se desarrolló con las pruebas y los resultados que se obtuvieron y finalizaremos con lo que es las conclusiones y trabajo futuro que se obtuvo de esta investigación. Bueno, pareciera extraño, pero a veces a mí me gusta hacer llamativas las presentaciones. Entonces, en pantalla les pongo una imagen de algo que, bueno, se me vino a la mente cuando estaba, cuando estaba preparando la presentación. Y es una imagen de una cosa que se llama el Codex Gigas. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor lo ha oído hablar. Es una cuestión, digamos, a lo mejor fantasiosa y ahorita vamos a ver por qué. Y retomo después, digamos, esa imagen y les digo por qué fue que empecé esta presentación con esta imagen, ¿vale? Bueno, una vez que ya entramos un poco más de lleno a la presentación, lo primero que hay que mencionar es que en la área de computación o en la área más propiamente dicho, aprendizaje maquinal, tenemos diferentes bases de datos. Cada quien o cada investigador tiene diferentes formas de cómo categorizar una base de datos. En mi caso, yo, por ejemplo, conozco lo que son las bases de datos documentales, en las cuales hay palabras, textos, resúmenes, documentos completos, libros, y entonces a ese cúmulo de información de texto se le conoce como una base de datos documental. Esta base de datos documental ha permitido desarrollar una área de investigación que se le conoce como procesamiento del lenguaje natural o NLP por sus siglas en inglés. Vamos a utilizar ese acrónimo a lo largo de la presentación para que ustedes recuerden que estamos hablando de esta área. Bueno, en sí que tiene por objetivo lo que es el NLP, pues que podamos construir algoritmos que permitan entender la forma como el ser humano escribe y no solamente entender las cosas que el ser humano escribe, sino entender más allá, ¿no? Tratar de emular lo que el ser humano puede depositar en textos en cuestión de sentimientos o en cuestión de algún tipo de contexto y cómo esos contextos afectan a las palabras. Entonces, digamos que en esta diapositiva también traté de emular un poco una aplicación que pudiera darse con respecto a los códices que hay en la parte de los jeroglíficos de la cultura egipcia. Sabemos que los egipcios, en su momento, los faraones dictaban todo lo que iba a venir en todo lo que eran las estelas o los papiros donde depositaban toda su historia y los escribas obviamente depositaban eso, ¿no? Entonces actualmente sabemos que ya se conoce toda la gramática acerca de lo que es la cultura egipcia por investigaciones, por ejemplo, de Champollion o de Thomas Young, pero lo que no sabemos es qué tipo de sentimientos o qué tipo de emociones se transmitían en este tipo de lenguajes. Entonces, una de las posibilidades que se podría aplicar aquí, pues es utilizar NLP para obviamente resolver ese enigma y pues obviamente ver qué tipo de cosas hay más acerca de cosas escritas. Bueno, en la parte de NLP, a la base de datos documental no se le conoce como tal como base de datos documental. Hay una controversia porque en este caso ellos mencionan que esto se le conoce como un corpus. El corpus son billones de palabras que lo que permiten es transformar textos en información útil para que se puedan aplicar en diversas aplicaciones, ¿no? Entonces, ese es una de las principales razones por las cuales a veces la parte de la lingüística computacional no empata con la parte del aprendizaje maquinal, porque cada quien tiene formas diferentes de cómo ver y de cómo tratar los datos. En particular, nosotros podríamos mencionar
Bueno, ¿qué es una palabra para una base de datos documental? Y pues una palabra suele ser la unidad mínima de información dentro de las bases de datos documentales y está representada por medio de un espacio vectorial, que es lo que vamos a ver más adelante. Además, a un cúmulo de palabras, ¿cómo se le conoce? Pues hay diferentes métricas. Una de ellas es decir que es una sentencia dentro de, de un corpus y que también puede ser una unidad para tratar diferentes investigaciones. A un cúmulo de palabras, ¿cómo se le conoce? Pues obviamente ya vimos que se le conoce como un corpus. ¿Qué formatos existen para representar las palabras? Vamos a tratar de ver dos formatos en esta presentación, que sería el formato Word2Vec y el formato FASTEC. ¿Cómo se mide la relación de las bases de datos? Pues eso lo vamos a ver un poco en la parte de antecedentes, porque realmente esa fue como la base para poder resolver el problema que vamos a presentar. Y lo más interesante, con qué hacerlo y cómo lo insertamos dentro de las ciencias y tecnologías de la información. Entonces, en esta presentación, lo primero que vamos a empezar es con un pequeño repaso de ideas más generales acerca de lo que es procesamiento del lenguaje natural. Después vamos a revisar lo que son las formas más tradicionales de representar las palabras en espacios vectoriales. Y finalmente vamos a presentar cómo se resolvió una de las tareas del International Workshop of Semantic Evaluation 2020, que su acrónimo es MEVAL 2020, obviamente, y esto desde el punto de vista de las ciencias y tecnologías de la información, porque pues yo obviamente no me casé con la idea de apegarme a la parte de lingüística computacional, no porque no funcionen o no porque no sirvan, sirven y para mucho, sino que darle otro punto de vista, y créanme lo que ese otro punto de vista fue sobresaliente porque, pues a manera de adelanto, el evento obtuvimos el primer lugar a nivel internacional y fue una idea, digamos, revolucionaria para la parte de, pues, la línea de investigación del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, entonces, en la parte de los antecedentes, el enfoque principal de la presentación es cómo las palabras afectan o tienen un significado especial dentro de los textos. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana, pues es en la poesía, ¿no? La poesía es un juego de palabras en las cuales las palabras expresan un sentimiento o expresan una idea o una ideología dentro de un texto. Entonces podemos ver que esas poesías tienen diferentes reglas y diferentes formas de cómo utilizarlas para poder seguir una línea. Lo que nosotros queremos es observar algo similar a la poesía, pero desde el punto de vista más métrico o más cuantitativo. En este caso, vamos a estar manejando a lo largo de la presentación una cuestión que tiene que ver con el significado de las palabras. ¿Qué tan cercano está ese significado entre dos palabras o qué tan alejado? Y para ello, pues me tomé la libertad de poner un pequeño ejemplo. Lo que vamos a ver es una lista de animales que pueden ser peligrosos para el ser humano y de ahí vamos a estar jugando para poder presentar lo que son las métricas que se utilizan en procesamiento del lenguaje natural. Estos son 15 animales, contando otras cosas, digamos, que no necesariamente son animales, pero que afectan, como por ejemplo las tenias o las bacterias, a lo que es la vida del ser humano. Es obviamente una lista de aquellos animales con un grado de peligro y aparte con una columna que tiene que ver con el número de personas encuestadas. Esto es de manera arbitraria, no tiene ningún sustento científico o un fundamento teórico, como por ejemplo muertes por año o algo por el estilo, simplemente es darle valores a estos datos. Bueno, con estos datos que tenemos obviamente dos coordenadas, podemos representarlos en un espacio euclidiano, en un plano cartesiano. Tenemos cada uno de los animales representados ahí en ese plano y pues podemos empezar a ver cosas interesantes con esa representación. Una de las cosas interesantes que podemos ver con esta representación de los animales peligrosos es intentar responder la pregunta de qué animal es más similar a la víbora en cuestión de peligrosidad. Bueno, la gráfica pues nos muestra que el animal más cercano a la víbora es el cocodrilo, ¿no? Y eso obviamente lo podemos ver porque es intuitivamente visible en la representación que tenemos ahí vectorial. Sin embargo, una forma de calcular qué tan separados están dos puntos es encontrar
la clásica distancia euclidiana que todos conocemos. La distancia euclidiana, por ejemplo, si ustedes utilizaran Python, se puede definir con esta fórmula muy sencillita. Le damos como entrada las coordenadas del primer punto, que sería x1 y y1, y las coordenadas del segundo punto, que serían x2 y y2. Y de ahí tenemos lo que es, obviamente, esa distancia euclidiana. En este caso, podríamos ponernos de tarea, ver qué tan alejado está víbora y cocodrilo, y también por ociosidad hacer la distancia entre víbora y mosquito. Del cálculo podemos ver claramente que la distancia entre víbora y cocodrilo es mucho menor a la distancia que se tiene entre víbora y mosquito. Y por lo tanto ya podríamos constatar lo que habíamos dicho en un inicio, que la víbora y el cocodrilo en cuestiones de esta representación arbitraria pues están más cercanos. En este caso, pues podemos observar más cosas, ¿no? Ya con un plano podemos, por ejemplo, definir un punto en el espacio aleatorio. Ese punto tiene de coordenadas 20, 27. Y lo que podemos hacer es seleccionar una vecindad. Una vecindad para saber cuáles son los animales más cercanos hacia ese punto. Y de esa forma, pues, establecer una similitud o encontrar algo que nos pueda ayudar para representar, ¿no? Podemos tomar los vectores de hipopótamo, de rata y de mosquito, hacer una especie de promedio y entonces decir que el punto en particular tiene una semejanza con esos tres que representa como un punto medio en unas coordenadas que nosotros calculemos. También otra de las cosas que podemos hacer es fijar en el espacio lo que es hipopótamo y cocodrilo, trazar una línea recta y ver qué hay en el camino entre ellos dos, o cuál es la parte, digamos, en el centro de esa distancia que existe entre hipopótamo y cocodrilo, si es que existe un animal. En este caso existe, por ejemplo, lo que sería una bacteria. Y pues podremos empezar a manejar cuestiones ya más científicas si tuviéramos un sustento acerca del por qué hay algo dentro de ese espacio entre dos puntos en, digamos, en este ejemplo. Otra de las cosas que podemos resolver es calcular qué tan alejado está mosquito de víbora, por ejemplo, pero sin utilizar la distancia euclidiana. Bueno, todos sabemos que en este plano existe un origen, ¿cierto? Que sería el origen en el punto 0, 0. De ahí nosotros podemos trazar un vector de color azul de ese origen a lo que es el punto donde está mosquito y podemos también trazar otro vector de color negro en el punto donde se encuentra lo que es víbora. Bueno, lo que acabamos de hacer gráficamente forma lo que es un ángulo de separación. Y de hecho, ese es el origen de la nueva medida que se utiliza en procesamiento del lenguaje natural, que se conoce como distancia coseno o similitud coseno. La similitud coseno se calcula con esta fórmula, que sería el producto de las coordenadas de ambos vectores entre lo que es el producto de los valores absolutos de las coordenadas del vector A y del vector B. Esta es la versión extendida de lo que es la distancia coseno, y si quisiéramos calcular también lo que es el ángulo de separación, que es este ángulo θ, sacaríamos lo que es el coseno inverso de todo el cálculo. Para términos cuantitativos, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de mosquito y de víbora, tendríamos que hacer la fórmula, ¿no? Que es multiplicar las coordenadas x de ambos puntos y sumar las coordenadas y o el producto de las coordenadas y. Tenemos ese valor en el numerador. Y en el denominador nos dijeron que sacáramos lo que era el valor absoluto, que es elevar al cuadrado la coordenada x más el cuadrado de la coordenada y, por decir algo, sacarle la raíz cuadrada, obtener el valor, y lo mismo hacer para el segundo punto, ¿vale? Entonces tendríamos un valor que entre más puntos decimales tiene, pues más certidumbre hay para la parte de la similitud coseno. Si quisiéramos calcular también, como habíamos dicho, el ángulo de separación entre esos dos puntos, pues tendríamos que están separados por un ángulo de más de 40 grados. Bien, entonces con estos dos ejercicios que hicimos, muy sencillitos, hemos dado un gran avance para adentrarnos al mundo de procesamiento del lenguaje natural, porque realmente en este trabajo que se realizó, se tenía como objetivo saber
qué tan alejados o qué tan cercanos estaban ciertas palabras de diferentes contextos. Bueno, en este caso, pues hay otro tipo de ejemplos que nos pueden adentrar un poco más en el mundo de la parte de procesamiento del lenguaje natural, y vamos a tomar otro segundo ejemplo rápido para adentrarnos más en este mundo. Y el ejemplo que vamos a tomar es tomar el espacio vectorial de los colores. Entonces sabemos que una forma de representar los colores es en el espacio RBG, que sería tomar tonos de rojo, de verde y de azul y combinarlos para obviamente generar varios colores diferentes. Bueno, ¿qué podemos resolver con esta nueva incorporación? Pues ver qué colores son similares, cuál es el nombre del color más probable para un conjunto de valores elegidos de manera arbitraria entre rojo, verde y azul, y de los nombres de dos colores, ¿cómo se llama el promedio de estos, no? O cómo se combina, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo de que si tomo amarillo y tomo azul, pues nos da verde, pero eso de manera cuantitativa, haciendo este tipo de cálculos. Voy a poner un pequeño fragmento de código de Python para saber cómo se podría hacer esto. Bueno, lo primero que necesitamos es importar lo que es la librería JSON para cargar obviamente bases de datos de este formato. Esta base de datos que se llama xkcd.json es la que tiene todo lo que es el formato RGB de los colores. Entonces con esa instrucción cargaríamos todo en una base de datos y tendríamos algo de este estilo. En ese diccionario que estamos cargando en Python, lo que vamos a tener es una llave y vamos a tener los datos. Los datos visiblemente están en un formato que es un formato decimal, pero internamente no lo están así. Internamente están en un formato hexadecimal y lo que debemos hacer es una transformación de ese formato. Con este pequeño método auxiliar de Python podemos hacer ese cambio. ¿Cómo funciona? Primero le mandamos lo que sería la llave del color en cuestión. Ya que tenemos la llave, buscamos dentro del diccionario y implementamos este método que es lstrip. Y para saber qué hace este método, primero vamos a ver cuál sería el formato del diccionario. Si se fijan, tenemos lo que es la llave, que sería el color, que en este caso es Manila, y tenemos el vector dado en hexadecimal, que sería signo de gato, FFFA86. Bien, entonces con esa parte de la instrucción lo que quitamos es obviamente el signo de gato, y luego lo que hacemos aquí abajo es hacer un casteo explícito de enteros a strings, y lo vamos dividiendo de 2 en 2. Entonces, como es una cadena de caracteres, pues vamos obviamente tomando la casilla 0 y la casilla 1, que sería FF, y hacemos el casteo y obviamente nos va a dar la primera configuración del color. Y lo mismo hacemos para los demás elementos dentro del string. Lo que vamos a tener es generar vectores, color azul, rojo y negro, con los elementos, ¿no? Al azul es 367.220.23 y así para los demás colores. Bueno, ya tenemos obviamente otro espacio vectorial, ¿estamos de acuerdo? Es un espacio vectorial que lo podemos ver en un plano de 3 dimensiones porque tenemos 3 coordenadas. Bien, en este caso podemos, en un momento dado, con lo que llevamos hasta el momento de conocimiento que vamos aprendiendo, que podemos calcular lo que es la distancia coseno entre dos parejas de colores, ¿no? Por ejemplo, amarillo-verde y amarillo-negro, y resolver, pues, quién es el más similar. Es intuitivo otra vez conocer eso, ¿no? Porque el que esperamos que sea más parecido sería el amarillo con el verde, ¿sí? Bueno, calculando esto con la similitud coseno, comprobamos que el amarillo y el verde tienen un grado de similitud más alto, ¿no? Si se fijan ahí, amarillo y negro casi aparece un grado de similitud de 0. Podemos resolver algo no tan trivial, ¿no? Que sería ahora amarillo olivo y amarillo verde. Entonces, para los que somos daltónicos y que nos costaba un poco de trabajo ver esos colores, pues amarillo y olivo nos cuesta trabajo, ¿no? Porque olivo, pues pienso siempre en las aceitunas o en el aceite de olivo. Pero pues un color que yo sea así, que lo conozca, pues no. En mi caso, por ejemplo. Y verde, pues a lo mejor sí lo ubico más y pienso en el verde agua y digo, pues el verde agua, ¿no? Bueno, si nos apoyáramos de lo que es la parte de la similitud coseno,
A lo mejor algunos nos llevaríamos la sorpresa de que amarillo y olivo es más cercano. Y nos lo está diciendo ahí esa similitud, que tiene casi un 99% de grado de similitud. Entonces podemos ver que esta parte de similitud coseno y de la representación vectorial nos da información sobre muchos índoles. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de lingüística computacional. Es un breve repaso. Como les dije, les va a permitir adentrarse al mundo de espacios vectoriales sobre palabras. Entonces, lo que hemos visto en los ejemplos anteriores es definir cuando dos colores, por ejemplo, están más cerca entre sí en el espacio vectorial RGB. Lo mismo vimos con lo que es el ejemplo del peligro animal, bueno, del peligro de los animales que vimos contra el tamaño de la muestra. En este caso, en algunos casos, podríamos decir que son sinónimos dos palabras y que por eso son similares o tienen el mismo significado. Pero a lo que debemos de llegar es cómo aclarar esto o cómo realmente poner un estándar acerca de qué es más similar. En este caso, lo que vamos a plantear es a veces cuestiones que tienen que ver con nuestro idioma. Si nosotros quisiéramos hacer un pequeño motor de búsqueda y, por ejemplo, en ese motor de búsqueda pusiéramos pantalones mezclilla sin ningún tipo de unificador o algo por el estilo, ese motor de búsqueda a lo mejor nos podría dar estos resultados, ¿no? Pantalones mezclilla, obviamente, pantalones azules polvorientos, a pantalón azul claro, pantalón café claro, y en particular nos podría dar este tipo de, digamos, palabras. ¿Por qué? Porque el motor de búsqueda a lo mejor consideró que eran apropiadas para lo que nosotros estamos buscando. Es algo similar a lo que hace Google, cuando damos una frase y que obviamente nos muestra resultados similares. A veces acertados, a veces no tan acertados, pero obviamente algo de ese estilo está también funcionando en ese motor de funcionamiento de Google o de las búsquedas de Google. En este caso, la palabra en cuestión es el color, ¿no? Y puede existir ahí, digamos, una percepción multidimensional para saber qué cosa es similar a ese color, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando tuviéramos palabras arbitrarias? Pues esto obviamente ya no nos permitiría definir tan fácilmente lo que es la parte del significado o de qué hace que sean más cercanas las palabras. Para poder responder esto, pues debemos de retroceder un poco y hacer la pregunta, ¿qué significa el significado? ¿Vale? Es una redundancia, pero realmente eso es todo lo que, digamos, que le interesa a los personales que se dedican al procesamiento del lenguaje natural. Y para ello, algunos, digamos, investigadores de lingüística computacional, computólogos y otras personas lo que hacen es un motor de búsqueda y proponen lo que es la hipótesis de distribución. En esa hipótesis de distribución, lo que se establece es que los ítems lingüísticos con distribuciones similares, pues tienen significados similares. Bueno, en este caso, pues vamos a tomar como referencia estas frases, ¿no? Son frases que nos van a ayudar un poquito a entender lo que estamos, digamos, tratando. En las frases dice, ayer realmente hacía mucho frío, sin embargo, hoy realmente se sentía muy cálido. El día de hoy realmente se siente muy caliente. ¿Será realmente helado el martes? Todas las palabras, si se fijan, están adentro de lo que es un contexto del clima. Todas van en ese contexto. El contexto es obviamente el clima. Entonces, podemos mencionar que las palabras frío, cálido, caliente y helado tienen el mismo significado. Pero tienen el mismo significado, ¿por qué? Porque están dentro de un mismo contexto. Y es algo de lo que hablamos anteriormente. Tienen una distribución sintáctica similar y por lo tanto se puede decir que son similares entre sí. Bueno, para poder introducir lo que es el espacio vectorial de las palabras, vamos a tomar un pequeño fragmento de lo que es la obra de Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Entonces, el fragmento dice, fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. En este caso es una, digamos, una frase que tiene cosas similares,
pero expresa cosas totalmente opuestas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer una base de datos relacional. En este caso, lo que tendríamos es enlistar cada una de las palabras que vienen en el fragmento y poner allí una C que representa lo que es el comienzo del fragmento. Lo que normalmente se hace en lógica computacional es fijar una ventana de observación. Vamos a fijar una ventana de observación de tamaño 3 y lo que haríamos es formar esas diferentes palabras. Entonces podemos ver que ahí formamos fue el mejor o el mejor de, y así en particular para cada una de las combinaciones. Bueno, en las columnas de esta tablita vamos a poner un 1 cuando se presente una de las palabras que estamos observando. Entonces, en este caso, vamos a llenarla con lo que es una tabla de frecuencias. Esta sería la primera columna para el comienzo de la palabra con la palabra fue. Entonces, podemos ver que ahí estamos depositando esas frecuencias. Seguimos. Ahora el mejor de. Llenamos. La pregunta es, ¿ya hemos terminado? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque en la frase hay otra que se está repitiendo con las mismas 3 palabras, que es esa que está ahí, el peor de. Obviamente no tiene las mismas palabras, pero sí algunas se combinan. Entonces, por lo tanto, hace que la distribución cambie. Y así lo hacemos para cada una de las diferentes ventanas de tiempo. Bueno, si se fijan, ya tenemos ahí cada palabra representada como un vector, que era lo que queríamos llegar. Normalmente, en la lógica computacional, los pronombres, artículos y unificadores de las frases no tienen, obviamente, frecuencias, porque harían que el conocimiento, en vez de mejorar, empeoraría, porque son las que van a tener mayor frecuencia, pero esas a veces no nos dan, obviamente, información. Entonces, a esto se le conoce como stop words y lo que se hace es eliminarlas para tener ya un vector de esa frase y entonces ahora sí podemos empezar la parte del mundo vectorial de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, en esta parte del procesamiento del lenguaje natural, a esto se le conoce como modelos de espacios vectoriales o BSM por sus siglas en inglés. Lo que se pretende es que una palabra, pues obviamente esté expresada en un espacio vectorial. Normalmente se tiene este ejemplo clásico. Si yo sumo el vector de, más bien, si yo resto el vector de rey al vector de hombre y le sumo el vector de mujer, nos va a dar como resultado la palabra reina. Eso es porque, pues obviamente tienen valores, ¿cierto? Y ahí los estamos viendo en pantalla. Si nosotros hacemos la resta entre lo que es hombre y rey y restamos cada elemento, pues nos va a dar obviamente un valor que sería 0,0.5. Ahora, si sumamos lo que es ese resultado con la palabra mujer, tendríamos 0.3, 0.9, que es igual al vector, bueno, ahí está mal la presentación, pero es igual al vector reina. Entonces, eso es lo que ya se empieza a hacer con estas cosas de lingüística computacional. Bueno, entonces, ¿qué formatos son los más conocidos? Tenemos 2. Uno es Word2Vec. El modelo Word2Vec lo que va a utilizar es 2 modelos para poder implementar lo que son textos en un formato de vectores para cada palabra. ¿Sí? Se tienen 2 modelos, que es el CBOW y el SkipGram, que serían los más utilizados. En el modelo CBOW, lo que se tiene es como entrada un conjunto de palabras o una bolsa de palabras, como normalmente se le dice, y de esa bolsa de palabras, en base a un modelo, se puede predecir cuál es la palabra o cuál es la salida que nosotros queremos. En el modelo SkipGram, que lo vamos a detallar más, damos una palabra, en base a un modelo entrenado, la palabra lo que nos va a dar es un conjunto de valores en un espacio vectorial con todas las palabras que son similares a la palabra de entrada. Normalmente cada una de estos modelos tiene diferentes aplicaciones acorde obviamente a lo que nosotros queremos resolver. En el modelo SkipGram, como habíamos dicho, vamos a detallarlo un poco más. Lo que se hace es un tamaño de ventana, como lo que vimos anteriormente.
con el ejemplo de la frase. En este caso, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los números de palabras cercanas para elegirse. Entonces, la sentencia aquí de ejemplo sería The red rose is beautiful, ¿no? Lo que vamos a hacer es fijar una ventana. Por ejemplo, para el primer caso, la ventana es de 2. Entonces, se podría hacer como la parte de the red y the rose, ¿vale? Si fijamos ahora la palabra, digamos, que queremos observar, que es red, pues tenemos otras combinaciones, ¿estamos de acuerdo? Si fijamos rose, pues vamos a tener más combinaciones y así nos la llevamos con respecto a cómo mover esa ventana de observación. Bueno, ¿cómo se hace este funcionamiento para Word2Vec? En este caso se hace mediante una red neuronal. Es una red neuronal con una única capa oculta, es como si fuera una red neuronal de retropropagación, y lo único que se hace es que se le da como entrada un vector que representa lo que es la palabra en alguna de las posiciones que se tiene con respecto a todo el vocabulario que se está estableciendo. Si se fijan ahí en el diagrama, tenemos 15,000 palabras y entonces el número 1 hace referencia a una palabra en particular. Pasa por la capa oculta, que es un vector de 300 unidades, y lo que se va a hacer ahí es una comparación, ahorita lo vamos a ver más adelante, y se tendría ahí una capa de salida con esos números. Entonces, en este caso, la capa de salida de la red va a contener lo que son las probabilidades de que cada una de las palabras del vocabulario sean similares o cercanas a la palabra que está representada como el vector de entrada, ¿sí? Entramos con un vector de entrada binario y vamos a salir con un vector numérico. Y más aún, después vamos a ver que vamos a salir con un vector normalizado, que va a ser entre 0 y 1 y es lo que normalmente estamos conociendo como los vectores de las palabras. En la capa oculta, pues no existe como tal una función de activación, como una red neuronal tradicional. Lo que existe es una matriz de búsqueda. ¿Cómo funciona esa matriz de búsqueda? Algo de este estilo. Tenemos el vector de entrada con una posición determinada por el número 1. Lo que hacemos realmente en esa matriz, en esa capa oculta, es tener unas características ya preestablecidas de los vectores y se busca dónde está ese vector en todo ese cúmulo. Se obtienen todos los valores diferentes y entonces como resultado se tiene lo que es el vector con las palabras similares o las que ya estuvieron previamente entrenadas y que son similares a esa palabra que yo estoy buscando. En este caso, pues podemos ver que los valores son enteros, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en la capa de salida, adicionalmente se establece ahí sí una función de activación de tipo softmax, o también conocida como la función exponencial normalizada, que es obviamente esta función. Ahorita que avance. Está aquí. Para poder encontrar lo que son valores en un intervalo del 0 y 1. Ese es el término de la normalización. Esta es la fórmula que se aplica para poder tratar esos valores y lo que tendríamos serían esos vectores. Bien, a grandes rasgos, así es como funciona Word2Vec y es la forma más tradicional de cómo utilizar Word2Vec porque los problemas siempre lo que queremos es representar palabras como vectores, ¿vale? Pero existe obviamente el otro método, pero no lo vamos a tratar en esta presentación. Bien, hay otro modelo que sería FASTEC. El modelo FASTEC se origina porque Word2Vec tiene el inconveniente de que si se produce la comparación de una palabra dentro de un vocabulario que no existe, por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos muchas palabras, y tenemos una palabra que yo, digamos, inventé cuando estaba haciendo o cuando estaba jugando un videojuego. Entonces, esa palabra misocairion, pues no la van a encontrar obviamente en el vocabulario. Entonces, Word2Vec, pues lo que haría es que no tendría la forma de cómo vectorizar esa palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero por ejemplo, a las personas que desarrollaron Word2Vec se les ocurrió que no hiciéramos ahora comparación entre la palabra completa, sino entre cadenas de caracteres de una dimensión fija. Entonces, por eso aquí, si se fijan, estamos viendo en la tabla la palabra eating, y lo que vamos a hacer es ahora ventanas, o lo que se le conoce como n characters grams, que serían parejas de caracteres de una dimensión fija. Entonces, por ejemplo, estamos viendo ahí
que tenemos lo que sería el tamaño 3 para la palabra e incluye los caracteres EA, EAT, ATI, ING y ING. Y entonces se van haciendo ahora conjuntos de palabras que sí pueden estar presentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en este enfoque de los script graphs, lo que se hace es que se representa otra vez una bolsa de n-gramas para que se puedan comparar estas combinaciones. En esa representación se tiene límites, por ejemplo, se tiene un inicio y un fin, y si quisiéramos hacer un bigrama de la palabra air, lo que tenemos es la primera palabra o el primer carácter, y luego lo que sería el conjunto de los dos caracteres, ¿vale? Las combinaciones. ¿Eso para qué sirve? Pues obviamente otra vez volvemos a tener un modelo similar al que veíamos en Word2Vec, pero en este caso se divide en las palabras y cada palabra va a entrar igual a una red neuronal. Bueno, cada combinación de los caracteres de la palabra va a entrar a una red neuronal. Se le va a dar obviamente ese fragmento, se va a desmenuzar, por ejemplo en el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla son 3 gramas. FASTEC obviamente va a aprender y va a asignar un vector a cada uno de los segmentos y la suma de todos esos vectores va a definir lo que es el vector de la palabra. Para ciertas utilidades, FASTEC funciona de mejor forma que Word2Vec. Cuando sabemos que el vocabulario no va a cambiar y que siempre va a estar, digamos, encuadrado a ese vocabulario nuevas palabras, entonces utilizamos Word2Vec. Pero cuando sabemos que no va a pasar eso, entonces utilizamos otras opciones como esta que estamos viendo. Bien, entonces eso sería la parte de, digamos, todo lo que es el bagaje acerca del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, esta es otra forma de cómo ver el modelo de FASTEC en cuestiones de, digamos, de colores, pero vamos a empezar ya con la parte de la simulación para irnos ya más de lleno en esa parte. En este caso, voy a presentar cuál fue el planteamiento que se desarrolló en este proyecto de investigación para resolver una de las tareas, que en particular fue la tarea 3, llamada Graded Word Similarity in Context, o sus siglas en inglés GWSC, que consistía en ver cómo contextos afectaban o no un grado de similitud de dos palabras. Para esta tarea, lo que se nos dio a los investigadores o a las personas que entramos a este concurso fueron este tipo de elementos. Se nos daba la primera y la segunda palabra en inglés, se nos daba el primer contexto y el segundo contexto, y se nos daba un grado de similitud, que en este caso es el simplex, que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra way y manner, y tenemos un contexto. En este caso, los dos contextos pues eran leídos por una persona o un conjunto de personas y se modificaba ese valor que estamos viendo ahí de 7.62. Si el contexto 1, en base al expertise de las personas que fueron utilizadas como prueba o como el conjunto de, digamos, de entrenamiento, por decirlo así, con el que se iba a comparar nuestros resultados, pues decían, pues el contexto 1 le afecta más a ese grado de similitud. Ya lo leí y es el que creo que está más acorde a que las palabras tienen un grado de similitud más alta. Entonces, ese grado de similitud, 7.62, para el contexto 1 aumentaba, ¿no? A 7.9, por ejemplo. Y entonces el contexto 2 disminuía, ¿no? A 7.3. Y eso era lo que calificaban. Entonces teníamos diferentes conjuntos. En particular, trabajamos con 8 ejemplos de prueba. Todos estaban en el idioma inglés y como primer punto era encontrar o equiparar, obviamente, ese criterio. Este, digamos, diagrama hace, digamos, la parte de explicar toda la tarea que se tenía que hacer, ¿sí? Ya vimos que vamos a tener como conjuntos de entrada o como datos de entrada lo que es una palabra, un conjunto de palabras, ¿no? La palabra 1 y la palabra 2. Dos contextos y el factor de similitud. Iba a haber un evaluador humano que iba a decir qué tanto afectó el contexto 1 y qué tanto afectó el contexto 2 al grado de similitud.
Y aparte iba a decir la diferencia entre los contextos tomando el mayor menos el menor, ¿vale? O el contexto 1 menos el contexto 2. Ya que teníamos eso, lo que se tenía que hacer es desarrollar un sistema que fuera capaz de igualar esa decisión, mostrar los resultados y obviamente hacer una comprobación. Pareciera una tarea simple, pero no lo era, ¿vale? Porque el tratar de emular el comportamiento de un ser humano es muy difícil y es casi imposible. Sin embargo, a manera de comentario personal, yo cuando estuve con la parte de los, digamos, los investigadores de lingüística computacional de la UNAM, a mí me mencionaban, debemos de hacer un programa que emule cómo decide un ser humano. Y yo dije, si encuentro eso, pues encuentro la panacea de inteligencia artificial. Porque obviamente hacer eso es muy, muy complicado. Podemos hacer aproximaciones, pero no, todavía no estamos tan maduros para poder equiparar lo que es el criterio de un ser humano. Pero sí podemos pensar como un ser humano y eso también facilitó un poco la resolución de esta tarea y vamos a ver qué estrategias se utilizaron para resolver esta tarea. Bien. Como habíamos mencionado, hay un criterio que es el simplex, que sería la parte de la similitud. Entonces, allí hay una forma de decir si es similar o si tienen relación. Hay dos formas diferentes de cómo hacer esto. El primero de ellos se llama WordSim. WordSim nos ayuda a ver qué tan relacionadas están las palabras, pero no qué tan similares. En este caso, una de las cosas o el problema que tiene WordSim es que no logra capturar lo que es la similitud real de un conjunto de palabras. Solamente lo que hace es calcular la relación de la asociación o cercanía de las palabras. Se utilizó lo que es Simlex. Ese es otro, digamos, estándar. En este estándar sí ya se establece lo que es la parte de una evaluación estándar para poder decir cuándo dos palabras realmente son similares y se les da ahí una evaluación. Es una evaluación humana, no es una evaluación de un algoritmo. Entonces ellos consideran que es lo mejor o lo más estandarizado que hay al respecto. Por ejemplo, si tenemos las palabras costa y orilla o ropa y armario, con respecto a WordSim y Simlex tendríamos los siguientes resultados. En este caso, en el caso de costa y orilla, pareciera que los dos se comportan de la misma forma y que jalan bien, porque dan un alto grado de similitud. Pero en el caso de ropa y armario, si se fijan, Simlex dice que no son iguales, pero WordSim sí, porque están relacionadas. O sea, en un armario tú metes ropa, pero eso no quiere decir que sean similares, ¿estamos de acuerdo? Sino que es una relación. Entonces, por eso WordSim, pues obviamente fue descartado para esta tarea, ¿vale? Entonces, en este caso, WordSim obtiene lo que es la ocurrencia de las palabras en los textos y Simlex captura la similitud independiente con la relación asociada entre palabras. Entonces, ya podemos, digamos, modificar nuestro diagramita de la tarea y le ponemos aquí que en vez de tener factores de similitud, tenemos el Simlex entre las palabras, que es lo que se utilizó. Bien, vamos a mostrar las dos versiones desarrolladas. La primera versión es la matriz de vectores preentrenados. Para esta versión, lo que nosotros decidimos utilizar fue FastTech, utilizando un vector de 300 atributos o las 300 palabras que estaban más asociadas a una palabra en cuestión. Si se fijaron, tenemos esta parte del conjunto de entrada, que eran las palabras y los contextos. Bueno, teniendo FastTech, lo que íbamos a tener es cada una de las palabras las íbamos a representar como un vector de 1 por 300. En particular, si tuviéramos 20 palabras en un contexto, teníamos una matriz relacional o una matriz en formato de tabla de 20 por 300. Y es una matriz obviamente relacional. Y si se acuerdan de la presentación, yo empecé con esta imagen, ¿no? Bueno, esta imagen es como les había dicho, el Codex Gigas. En su momento fue una Biblia que fue muy sonada porque dice la leyenda que había un padre que le habían encomendado hacer las réplicas de la Biblia. En su momento la Biblia era el libro más extenso y lo tenía que hacer en una noche a mano. Y entonces, pues obviamente si no lo hacía, lo mataban.
Entonces, que cuentan que ese padre o lo que fuera hizo un pacto, obviamente, con las fuerzas oscuras y le permitió, obviamente, hacer las réplicas de la Biblia, pero también hizo una Biblia que es la Biblia oscura. Y entonces esa Biblia oscura, pues obviamente tiene mucho bagaje y todos ponen, obviamente, ahí focos rojos cuando se habla de eso. Bueno, ¿por qué es algo emulado con lo que me pasó a mí? Porque cuando yo les decía a los lingüísticas, bueno, a los de la lingüística, que era una base de datos relacional, igual casi me satanizaban porque decían que eso no existe, que para ellos eso es un corpus. Aunque tenga las mismas características que lo que nosotros ocupamos con una base de datos en formato tabla, sigue siendo un corpus. Entonces, bueno, es digamos, un comentario que quise poner o que quise expresar en esta presentación. Bueno, en particular ya tenemos contexto 1 y contexto 2 en formato vectorizado. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Pues tienes un formato vectorizado, entonces sácate lo que es el centroide. Y entonces ya empezamos a hablar acerca de cómo se llama la presentación. La presentación se llama un sistema de predicciones, etcétera, etcétera, basado en K-medias. El algoritmo de K-medias es un algoritmo del aprendizaje no supervisado, pero se puede utilizar en muchos índoles. No necesariamente nada más es de no supervisado, sino también se puede aplicar en otras cosas. Bueno, una de las bases de lo que es el algoritmo o la parte de K-medias es encontrar centroides. Los centroides es el promedio que se tienen con lo que son los vectores que están representados en la base de datos relacional, y eso es como el punto de centro para que todas las, digamos, las observaciones se guíen o se metan dentro de ese centroide. Entonces lo mismo hicimos nosotros, hicimos una reducción de los contextos sumando y promediando cada una de las coordenadas o cada uno de los valores del vector de 300 características en un centroide que generalizara lo que es el contexto 1 y el contexto 2. Teniendo eso, lo que pasamos es a obtener algo de este estilo. Lo quise poner de manera exagerada en un plano bidimensional. Obviamente sabemos que tenemos 300 características, pero pues se podría imaginar más o menos qué es lo que hicimos. Se pusieron cada uno de lo que son las palabras en color azul del contexto 2 y las palabras de color naranja del contexto 1. Se hizo el cálculo del centroide del contexto 1 y el centroide del contexto 2. ¿Se acuerdan que a lo mejor el ejemplo del animal o de los animales peligrosos pareciera muy infantil? Pues no lo es, porque realmente aquí lo estamos viendo y vamos a ver cómo resolvimos eso. Imagínense que tenemos las dos palabras, que son esas que estamos iluminando de color negro. Lo que podemos hacer es agarrar y calcular la distancia coseno de los centroides hacia cada una de las palabras. Y ese sería nuestro criterio para saber dónde está mayormente relacionado cada palabra, ¿no? Y en particular unificar los dos vectores y ver con ese criterio hacia dónde jalo, si al contexto 1 o al contexto 2. Emular lo que el ser humano está haciendo, pero con cuentas, ¿estamos de acuerdo? Con representaciones numéricas, y es obviamente una forma que, pues en cierto sentido, pareció novedosa, ¿vale? En este caso, para la palabra Wei y Meiner, lo que obtuvimos fue estos resultados. Se obtiene una distancia coseno hacia el contexto 1 de 2.70 y hacia el contexto 2 de 2.19. Se toma obviamente la distancia de menor valor, porque es la que está más cercana. Con eso, lo que hicimos de criterio para poder resolver esto que hacía el ser humano de bajarle o sumarle lo que era el factor de similitud, fue tomar lo que es esa distancia a lo que es el factor de similitud que ya previamente nos daban. Y obtenemos como resultado estos dos resultados, que sería para el contexto 1 tiene 7.03 y para el contexto 2 aumentó con 8.24. ¿Vale? Y teníamos una diferencia. Bueno, eso era en lo que consistía obviamente la tarea. Lo que hicimos nosotros, pues fue obviamente evaluar todas las palabras y obtener esta tablita. Esa fue nuestra tabla de, digamos, por decirlo así, de clasificación. Hacia qué contexto iba cada palabra y teníamos diferencias positivas y diferencias negativas. En el Cemeval se nos daba obviamente algo similar y lo que importaba más era la diferencia. Realmente la diferencia se tenía que comparar con la matriz de vectores, que era la primera versión que desarrollamos, con respecto a lo que se tenía en el Cemeval y ver cómo le iba
obviamente, a esta aplicación. En particular, aquí podemos ver que obtuvimos el 87.5%. Sí es alto, pero todavía no equiparábamos lo que era, digamos, la evaluación que queríamos, ¿no? Tener un 100%. Bueno, para ello se desarrolló una segunda versión, que fue utilizando la matriz TF-IDF. En este caso, TF significa término frecuencia y todo el, digamos, término en inglés significa término de frecuencia multiplicado por la inversa de la frecuencia del documento. ¿Qué se tenía que hacer? Esto era muy similar a lo que introdujimos con respecto al espacio vectorial de las frecuencias que vimos anteriormente en la parte de antecedentes. Bueno, en particular, el objetivo de TF y DF, pues es evitar corpus gigantescos que en vez de ayudar, entorpezcan obviamente al algoritmo. Entonces, esto pues obviamente nos abrió un panorama, momento de meditación. Eso hicimos dentro del desarrollo de este proyecto. Bueno, aquí les pongo una carátula de un grupo que hace canciones del tipo hindú y obviamente sirven para meditar. Bueno, en este caso lo que hicimos es, bueno, vamos a pensar qué es lo que queremos resolver. A veces eso sirve. No es nada más estar haciendo las cosas por hacerlas, sino también pensar hacia dónde quiero llegar. Y a lo que queríamos llegar era cómo pensaba el ser humano. No imitarlo, pero sí pensar cómo iba a resolver él la tarea. Entonces nos imaginamos que al ser humano les iban a dar un conjunto de palabras y el ser humano lo que iba a hacer era leerlas y ¿qué iba a hacer? Tenía un tiempo muy corto, iba a tomar la decisión de manera rápida. Él no iba a agarrar e iba a buscar, obviamente, una biblioteca extensa, e iba a ver dónde afectaban las palabras, y ese iba a ser su criterio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con ese análisis, dijimos, no nos conviene, obviamente, ir por Word2Vec, ni por FastText, ni por Doc2Vec, ni por otros medios de representación vectorial, sino algo más simple. ¿Y qué era lo más simple? Pues obviamente esta versión que desarrollamos. Bueno, la versión consistía en 7 pasos y el octavo paso es para la evaluación. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer paso era el procesamiento de textos de entrada. Básicamente lo que hicimos aquí fue quitar los stop words, que ya explicamos que no, obviamente no aportan mayor beneficio, y entonces teníamos un dato de entrada, lo quitábamos con este código de Python y ya teníamos una depuración. Luego, hicimos la vectorización de cada contexto. En este caso hicimos algo similar con lo que hicimos la vez pasada. Establecimos un vector, establecimos una ventana y lo que hacemos fue a cada una de las palabras le dimos un numerito de dónde estaba la palabra en cuestión del número total de palabras que se tenía. El tercer, bueno, esa sería la imagen de, obviamente, el fragmento o el contexto y ya cómo estaba de manera vectorizada. Si se fijan, hay unos, hay ceros y hay dos porque habían más de una sola palabra, ¿sí? Después de ahí, hicimos lo que es el cálculo del factor de similitud. Teníamos lo que eran las medias o los centroides de cada contexto y lo que sacamos fue el factor de similitud entre uno y otro. Y ese nos iba a permitir bajar o subir lo que era el factor de similitud ya para los resultados finales. El cuarto paso consistía en desarrollar la matriz TF y DF. Es algo muy similar a lo que vimos en ese ejemplito de poner los números, pero en este caso normalizarlos y nos daban obviamente estos valores. Entonces, los contextos estaban vectorizados, pero solamente con las palabras dentro del contexto. Ya no nos metíamos en esas grandes discrepancias de ver corpus gigantescos porque no lo necesitábamos. Después de allí vimos lo que es el cálculo de los centroides hacia cada uno de esas representaciones en las matrices y ya teníamos dónde estaba el punto central. Calculábamos la distancia coseno de cada una de las palabras y con ese cálculo coseno pues decidíamos hacia dónde iba. Bueno, estos son los resultados para esa segunda versión, que es la matriz TF y DF. Lo que nos llevamos de sorpresa es que cuando comparamos, tuvimos un acierto o una exactitud del 100%. Entonces sí valió la pena meditar, valió la pena replantear el problema y valió la pena que obviamente encontráramos lo que era la solución
de esa forma simple. ¿Vale? Bueno, con esto obviamente termino mi participación, no sin antes mencionar algunas conclusiones del trabajo que obtuvimos. En este caso consideramos que fue un buen sistema, ya que lo desarrollamos en solamente una estancia de 3 semanas. ¿Sí? Se atravesaron las vacaciones del 2019, en 2020 se atravesó la pandemia y obviamente ya no se hizo absolutamente nada de esta incorporación, pero obviamente sí se mandó al Congreso y pues obviamente también una de las conclusiones que en particular obtenemos es que pues fue un gran logro, porque yo cuando entré a esta parte de procesamiento del lenguaje natural, yo tenía 0 conocimientos acerca del procesamiento del lenguaje natural. Nunca en mi vida había hecho nada de procesamiento del lenguaje natural y sin embargo, ¿qué fue lo que me ayudó? Incorporar mis propios conocimientos del área de aprendizaje maquinal a un área totalmente desconocida. Si no, créanmelo, que no hubiera desarrollado absolutamente nada. Bueno, en este caso, también una de las conclusiones es que con este proyecto, obviamente se permitió postular un proyecto de maestría y ese proyecto de maestría, satisfactoriamente, la semana pasada, un alumno ya está graduado actualmente. Y bueno, y lo más importante que yo considero de este trabajo es compartir este conocimiento a la comunidad, tanto a la licenciatura como a la maestría en ciencias y tecnologías, para que también ustedes que son alumnos o los colegas que estamos viendo esta presentación, sepamos que este mundo de la lingüística computacional no es tan esotérico, no es como el Codex Gigas y es algo más tangible y algo que podemos obviamente implementar o manipular a nuestro principal área de desarrollo. Bueno, como trabajo futuro, no se utilizaron formas de vectorizar palabras como, por ejemplo, Word2Vec, Doc2Vec o Transformers, y sería interesante hacerlo, pero tal vez no me darían buenos resultados porque ya vimos que la forma más simple creo que fue la más adecuada. Y de este trabajo también, como ya les había dicho, se derivó una dirección de tesis de maestría que tiene que ver con la detección de paráfrasis y pues obviamente estamos en la mejor disposición de compartirlo también con la comunidad si es que existiera una posibilidad de nuevamente estar participando en el seminario. Bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna observación o alguna inquietud, con gusto estoy para resolverla. Doctor Benjamín, muchas gracias. Este ha sido una vista panorámica a vuelo de pájaro de un área de trabajo súper interesante y ya están los asistentes levantando por ahí su mano para hacer preguntas. Adelante, por favor, Oscar Huerta. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Bueno, me pareció muy interesante su presentación, ya que en la primera parte me hizo recordar mi proyecto de maestría, donde utilicé el algoritmo de K vecinos más cercanos con distancia euclidiana. Y bueno, desde aquel entonces me quedó la siguiente duda, que si se ve afectado el desempeño en general de los algoritmos por cómo calculan las distancias, porque, bueno, podrían utilizarse la distancia euclidiana o la distancia de coseno, como la mencionó, o también existe la distancia de Manhattan y otras como la distancia de chi cuadrada y el producto escalar. Como el producto escalar ya está metido ahí en la distancia de coseno. Pero entonces, esa sería mi pregunta de que si, ¿qué tanto o si se ve afectado el desempeño en general de los algoritmos por cómo se calculan las distancias? Sí, mira, en particular a veces en la teoría o en la parte, digamos, cruda de lo que son los algoritmos, nos mencionan que solamente hay una forma de cómo realizarlo. Cada vez los más cercanos tienes la razón de que lo podemos hacer mediante distancia euclidiana, porque normalmente así se planteó. Y bueno, en la mayoría de los casos, cuando se desarrolló lo que es K vecinos más cercanos, que es un algoritmo de clasificación ya un poco con años, era lo que más funcionaba o lo que en la investigación más se utilizaba. Por ejemplo, yo te puedo decir que todo algoritmo
se muta de acuerdo a la necesidad que tú tengas en cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido experiencias de utilizar vecinos más cercanos, por ejemplo, para la parte de desarrollo de videojuegos, ¿no? En un desarrollo de videojuegos, tú utilizas vecinos más cercanos y la distancia que mejor te conviene es la que tú mencionaste, que es la distancia de Manhattan. Se hace un cálculo y los entes, que son ahí cositas que están en los videojuegos, llegan a un punto de forma más cercana o de forma más rápida, por decirlo así, si se utiliza esa otra distancia. Entonces yo considero que sí se afecta mucho lo que es el uso de una u otra métrica, pero van acorde al problema. Yo, por ejemplo, en este caso también utilicé la distancia euclidiana, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Bueno, ya la había utilizado, la utilicé y vi que no había buenos resultados. Por ejemplo, con esta misma versión que les enseñé de las matrices de distribuciones, utilizando, por ejemplo, distancia euclidiana, se obtenía un 50%, bueno, un poco más arriba del 50% de exactitud. Entonces es una gran diferencia, si te fijas, el utilizar, por ejemplo, distancia coseno. Pero en el análisis, lo que fallaba aquí es que distancia euclidiana es de un punto a otro punto. Entonces tienes la posibilidad de tener dos palabras en esta parte de la distancia euclidiana. ¿Y qué haces en cuestión de los empates? ¿Cómo los quitas? Ya ahí ya tu algoritmo, pues obviamente ya va a tener ahí una incertidumbre. Y en cambio, cuando se utilizó coseno, que era ya unificar dos vectores hacia un punto, creo que se evitó esa discrepancia y por eso subió lo que es la, digamos, la tasa de acierto. Entonces, yo a mi forma de ver, a mi forma de lo que he implementado, sí afecta, digamos, con respecto a la aplicación, qué tipo de cosas vas a utilizar para, digamos, un algoritmo. Y en este caso, el tema de discusión fue vecinos más cercanos, sí afecta bastante, digamos, ese uso. Ok, entiendo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su respuesta. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta al profesor Benjamín? Profesor, recuerdo que platicábamos hace algunos días en el examen de su alumno que las implicaciones o las posibilidades que abre este trabajo no tienen que ver solamente en la detección de paráfrasis, que fue la aplicación inicial con la que ustedes iniciaron esta línea. ¿Podría platicarnos de algunas otras aplicaciones que se abren con estas técnicas que han ustedes propuesto? Sí, con gusto, profesor. Mire, actualmente yo me senté un poquito a meditar cuáles podrían ser los aportes. Escuchando el disco que nos mencionó. Sí, bueno, a veces sí me sirve. Yo todas las mañanas escucho a Kula Shaker. Hay una canción muy buena que sí, así como que hace que uno se levante, Muy bien. pero dejando eso un poquito, sí, hay, por ejemplo, aplicaciones en cuestiones de prevención cívica. En la prevención cívica siempre se desarrollan lo que son mensajes en la red. Algunos mensajes son buenos, algunos otros mensajes no tan buenos, noticias que son falsas, otras noticias que son verdaderas. En particular, por ejemplo, si se lograra crear un corpus acerca de esa área, de lo que tiene que ver con prevención en las redes sociales, creo que se podría depurar un poco esta parte de las noticias exageradas o las noticias acertadas. Okay. Y eso ya implica un poco más en la parte de, digamos, ayudar a reducir riesgos, ¿no? A reducir, obviamente, esta parte de no saber qué hacer en un momento dado de un incendio, de un huracán, de un temblor o de algo parecido. Y creo que las palabras o los medios de comunicación actual que tenemos, que son todo lo que son las redes sociales, son las que están realmente manejando el comportamiento del ser humano. Entonces, una de las posibles, digamos, áreas de investigación a la cual yo me gustaría acercarme sería eso, ver qué hay en la parte de las redes sociales con respecto a catástrofes que se presentan en nuestro país y sobre el análisis de algún cúmulo de información que se ha circulado, ver no necesariamente lo que es la parte de
de paráfrasis, sino ver cuál sería la parte de clasificar cuando son noticias verdaderas y noticias que son falsas. Y o de sea, esa estamos manera, hablando de una herramienta para detección de fake news. ajá, algo parecido, Qué pero con el interesante. poder de las palabras, no necesariamente con otro tipo de estadísticas o números, sino con el poder de las palabras, creo que se podría hacer. Otra de las implementaciones que también estábamos pensando era cómo tratar de mejorar la tasa de aprendizaje de un alumno. A veces las palabras que nosotros ocupamos, los términos que ponemos en las diapositivas, a lo mejor hacer estos, digamos, comentarios fuera del lugar, como lo del disco o como por ejemplo lo de la imagen, hacen que la atención del alumno se centre más o el conocimiento pueda entrar de una forma más correcta. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos un gran cúmulo de palabras que nosotros utilizamos cuando estamos dando clases o cuando estamos utilizando recursos como en este momento de las presentaciones, que pueden hacer llamativa lo que es el uso de esos elementos y depurar un poco más la parte de nosotros como profesores, pulir eso con los alumnos, pulir cómo le podemos transmitir de una mejor forma a un alumno el conocimiento, y creo que también sería un área interesante de analizar por medio de estos trabajos que estamos desarrollando, en particular con lo que es la parte de procesamiento del lenguaje natural. Muy bien, muchas gracias, profesor Benjamín Moreno. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de nuestro público? No. Pues si no es así, agradecer al doctor Moreno Montiel por su presentación tan amplia, tan completa. Yo la verdad es que me quedo muy contento con esta exposición que me dejó una vista panorámica muy completa de, por un lado, el PLN y por otro lado, las técnicas del aprendizaje maquinal. Le agradecemos mucho al doctor Moreno Montiel y por supuesto también a nuestros asistentes y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.